¿Qué es un banco? Si a muchos de vosotros os hago esta pregunta, seguro que me responderéis que un banco es un lugar donde la gente deposita su dinero, tiene guardado su dinero. Es una definición simple que enumera una de las funciones que tiene un banco, pero que no da una visión realmente completa de lo que supone la presencia de este actor dentro del sistema financiero. Y hoy voy a hablarte precisamente de eso, del papel de los bancos dentro del sistema financiero que nosotros conocemos, el sistema financiero que nosotros tenemos. Así que vamos allá y empezamos con este nuevo vídeo de Finanzas para Todos para hablar de banca comercial. Los bancos son un actor principal del sistema, porque son los que están en contacto con la ciudadanía. En el capítulo anterior de Finanzas para Todos te hablamos de los bancos centrales. Por cierto, es un vídeo que ha tenido mucho éxito y muchas visualizaciones, o sea que si no entiendes bien cómo funciona un banco central, te recomiendo que lo veas. Está en nuestra lista de YouTube de Finanzas para Todos. Ahí ya explicábamos que el Banco Central al final tiene el monopolio de la emisión de la moneda de una determinada jurisdicción y que además gestiona la política monetaria asociada a esa moneda. Esas son las funciones principales de un banco central. Pero hoy te voy a hablar de lo que es la banca comercial, porque nosotros como ciudadanos no podemos acceder ni interactuar con ese banco central. Nosotros interactuamos a través de los bancos comerciales, de lo que conocemos como banca, que en términos más técnicos se llama banca comercial. ¿Qué es la banca comercial? Pues todas esas entidades que nos dan servicios financieros. Pero antes vamos a poner el foco en un concepto con el que siempre trabajamos, el que siempre se menciona cuando se habla de bancos, ¿no? Y te lo he dicho al principio, ¿no? Cuando nosotros pensamos en una definición, la más simple es un lugar donde la gente tiene depositado su dinero. Y es así. O sea, el banco, una de sus funciones es hacer de depósito, custodiar el dinero de sus clientes. Lo que muchas veces no tenemos claro es que esa acción de dar ese dinero en custodia al banco hace que le estemos entregando nuestro dinero al banco. Este término tan conocido de tengo dinero en el banco o tengo tanto dinero en el banco es falso. Tú no tienes dinero en el banco tiene tu dinero, que es diferente. ¿Vale? Ese dinero que tú tienes depositado en el banco está en los balances del banco y por lo tanto forma parte de su pasivo, forma parte de su patrimonio, y esto es así. Cosa que no quiere decir que evidentemente haya un apunte interno donde diga que X parte del dinero que he depositado en ese banco es tuya, pero realmente a nivel contable y a todos los niveles ese dinero es capital que tiene el banco para gestionar y trabajar con él, porque tú cuando has abierto una cuenta le has dado permiso para eso. ¿Vale? Y esto es un tema principal que vamos a ver cómo es muy importante y es decisivo a la hora de entender el funcionamiento de la banca. La banca comercial. ¿Por qué tenemos este término de banca comercial? Bien, porque la primera y principal función de la banca comercial no es que tú deposites el dinero, es facilitar el crédito. Es decir, es canalizar ese flujo de dinero de personas que tienen o entidades que tienen dinero sobrante, ocioso, y personas que necesitan dinero para emprender proyectos o para financiar ciertas actividades. Pero si la banca comercial no emite el dinero, ¿de dónde lo saca? ¿No? Esa es un poco la gran pregunta. Bien, pues para eso vamos a tener en cuenta el papel de los bancos centrales. El Banco Central lo que hace, como decíamos en el capítulo anterior, en el vídeo anterior, es emitir dinero. El Banco Central emite dinero y lo que hace es prestar ese dinero a la banca comercial a un determinado tipo de interés, que es el tipo de interés que marca en sus reuniones periódicas. Esa banca lo que hace es ese dinero que recibe lo presta a la ciudadanía, lo presta a compañías, a empresas, a entidades, a personas físicas para que hagan inversiones, compren determinados productos, etcétera, etcétera, o determinados bienes, y lo presta evidentemente a cambio de un tipo de interés. Ese tipo de interés con el que la banca comercial te está prestando el dinero incluye el tipo de interés aplicado por el Banco Central más un tipo de interés adicional que es el margen de su negocio.
¿Vale? Así de simple, así de sencillo. Es decir, la banca comercial es un intermediario que lo que hace es canalizar el flujo de dinero que viene del Banco Central y lo pone a disposición de ciudadanos, de entidades, de empresas para que puedan financiar sus actividades a cambio de una remuneración o de un tipo de interés. ¿Vale? Esa es la función principal dentro del sistema. ¿Y cómo puede hacerse eso? Porque si yo voy al banco, voy a ventanilla o voy a un cajero actualmente y digo que quiero sacar tanto dinero, a mí ese dinero me lo dan. Evidentemente que te lo dan porque el banco lo que no puede hacer es prestar el 100% del dinero que tiene, que le ha prestado el Banco Central o que tiene depositado. El banco comercial lo que tiene que cumplir es con un concepto que se denomina reserva fraccionada. La reserva fraccionada se refiere a esa parte del capital que tiene el banco que tiene que permanecer en liquidez y disponible para sus usuarios. Es decir, el regulador exige a la entidad bancaria que tenga un determinado porcentaje del dinero con el que trabaja disponible para que si yo voy a un cajero pueda tener liquidez. De ahí que cuando hablamos de los bancos, ¿no? La gente acaba diciendo, es que si todos fuéramos al banco a sacar el dinero a la vez, el dinero no estaría. Claro que no está, porque ese dinero está trabajando, está prestado. Está prestado. Solo una mínima parte de ese dinero que tú has depositado sigue ahí depositado para cubrir las necesidades de liquidez que tenga el banco en cada momento. Este es un hecho que también debemos tener presente. Bien, como os decía, ¿no? Al final todo ese sistema está montado para generar un flujo de crédito que alimente la economía, que apalanque la economía, ¿no? Que la economía pueda trabajar con dinero que no tiene. Esta es un poco la clave. Y aquí vamos a un hecho diferencial y fundamental para entender cómo funciona este mecanismo, cómo funciona este sistema, ¿no? Y es que, evidentemente, si el modelo de negocio del banco es prestar dinero, añadiéndole al tipo de interés del Banco Central un tipo de interés marginal que va a ser su beneficio y te lo va a prestar a ti, el banco va a pedir dinero prestado al Banco Central Europeo cuando tenga gente pidiéndole préstamos a él, porque es entonces cuando podrá hacer negocio. Y esto incentiva al Banco Central a emitir más moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Que la emisión de moneda siempre va vinculada a la creación nueva de deuda. La deuda es el motivo principal por el cual, deuda privada sería en este caso, por el cual el Banco Central emite nueva moneda para poder satisfacer el mercado de crédito, ¿no? Los créditos que se solicitan en banca comercial. Como más solicitudes de créditos haya, más interés habrá por la banca comercial para tener ese dinero el Banco Central y por lo tanto fluirá más el crédito. Eso es un poco el funcionamiento básico de cualquier sistema financiero, digamos, capitalista, digámoslo así, ¿no? Que tiene en la banca, pues uno de sus principales ingredientes, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Lo que ha pasado en los últimos años es que toda la sociedad, toda la humanidad se ha visto envuelta en un proceso brutal de transformación, es lo que entendemos como transformación digital. Muchas de las cosas que hacíamos de forma presencial han pasado a hacerse de forma telemática, de forma digital. Evidentemente, uno de los catalizadores de este hecho ha sido, por ejemplo, la pandemia, ¿vale? Que ha hecho que hagamos muchas cosas en remoto. Pero este es un proceso que ya se había iniciado hace tiempo. De hecho, la banca ya estaba afectada por ese proceso de transformación digital y la expresión máxima de ese proceso era la aparición de lo que llamamos neobancos, es decir, la parte de las fintech. La parte de las fintech que engloba a estas compañías que trabajan en el sector financiero y que tienen un alto componente tecnológico. Pero no solo eso, sino que muchas de esas entidades de estos neobancos realmente tienen un proceso de creación mucho más rápido que un banco tradicional y pueden competir en determinadas áreas con un banco tradicional de una forma mucho más ágil y sencilla que lo que la propia banca pues tiene capacidad de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque tú para crear un banco necesitas una licencia bancaria, pero para crear un neobanco solo necesitas una licencia, me parece que se llama EMI, ¿no? Que es de transmisor de dinero, de gestor de dinero digital y tal, que es una licencia que limita tus actividades, evidentemente no puedes desarrollar productos financieros ni hacer otras cosas, pero que sí que te permite que tu cliente pueda tener una cuenta corriente, pueda tener una tarjeta y pueda tener una serie de flujos económicos. Entonces, esto ataca directamente a la línea de flotación del sistema bancario porque
al final esos flujos de dinero es la puerta de entrada al mundo de servicios que te ofrece la banca. Y la banca se ha visto afectada por este proceso de transformación digital, así que hemos visto un cambio en la banca comercial que ha hecho que empiecen a desaparecer oficinas y que lo hagamos todo vía telemática, vía digital, con todo lo que esto supone. Bien, pero no acaba la historia aquí, sino que además de todo esto, hace 10 años hemos visto cómo ha aparecido otro concepto nuevo, que es la descentralización. La descentralización es un concepto impulsado por la tecnología blockchain, que es la base de los criptoactivos, de las famosas criptomonedas. Claro, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí la digitalización le ha dado una nueva vuelta de tuerca al sistema financiero, una nueva vuelta de tuerca a la banca, porque ya no solo estamos hablando de una transformación digital que fuerza a que muchas de las actividades de la banca pasen de un entorno físico a un entorno virtual, a un entorno digital, sino que estamos hablando de que algunas de las actividades de la banca van a poder ser realizadas por los propios usuarios. Este es el concepto de descentralización. Es decir, y ahora vamos a lo importante. Y es la primera frase que os he dicho en este vídeo. Si tú tienes claro de que cuando tú tienes dinero en el banco no lo tienes tú, sino que lo tiene el banco y está en posesión del banco y es propiedad del banco, hasta día de hoy o hasta que aparece la descentralización no había una alternativa a esa propuesta salvo guardar el dinero debajo de un colchón o en una caja fuerte, ¿vale? Pero es que a partir de la aparición de la descentralización tenemos una alternativa. Podemos guardar el dinero en formato electrónico y tener nosotros la custodia, hacer nosotros la custodia en sistemas descentralizados mediante lo que se llama un monedero digital o una wallet digital. Así que la evolución, la transformación del sistema bancario y de lo que es la banca no ha terminado, sino que acaba de empezar. Y esto es un dato muy, muy, muy importante. Y esto nos lleva al último término de lo cual os queremos hablar, que quizás empezaréis a oír dentro de un tiempo breve, ¿vale? Que es lo que llaman bank run. ¿Qué es el bank run? Pues el bank run es uno de estos términos ingleses que se ha acuñado, creo yo, bueno, más o menos recientemente, o se está oyendo recientemente, relacionado con la fuga de depósitos que está sufriendo el sistema bancario. Porque sí, el sistema bancario está sufriendo una fuga de depósitos. Y sufre una fuga de depósitos porque esta descentralización que os hemos dicho antes, evidentemente va a copar una cuota de mercado. No va a anular ni a destruir el sistema bancario tal como lo conocemos, porque siempre habrá gente que querrá que le gestionen sus fondos, pero añade una posibilidad a los que no quieren depender de nadie a la hora de gestionar su propio capital, su propio patrimonio y tener la custodia de sus propios fondos. Pues bien, a esa fuga de dinero, a esa desaparición de fondos de las cuentas corrientes de bancos que van muchas veces a exchanges y ahí se cambian por criptoactivos y quedan en el mercado de criptoactivos, es lo que se llama bank run y es a lo que le tiene tanto miedo la banca. ¿Por qué? Porque el argumento es que al final, si no hay entrada de dinero en el sistema se descapitaliza y entonces ¿quién va a conceder el crédito que es el motor, el centro de la actividad económica y es la actividad principal de la banca? Si la banca no tiene su herramienta para conceder crédito, que es dinero, ¿cómo lo van a hacer? Esa es su gran preocupación. También hay que decir que la respuesta también está en el sistema descentralizado. Es que a partir de ahora los créditos se van a poder también adquirir de forma descentralizada. Pero bueno, eso ya formaría parte de otro vídeo hablando más en concreto de descentralización, que lo haremos. O sea que estate atento al canal porque vamos a seguir hablando de estos temas. Bien. Pues espero que te haya gustado este vídeo en el que hemos intentado acercarte un poco más a lo que es el concepto de banca y realmente cómo funciona. Y además hemos visto un poco la evolución que ha seguido y el futuro inmediato que puede seguir en base a todas estas revoluciones tecnológicas que estamos viendo. Así que nada más. Dejamos por hoy el vídeo, cerramos este capítulo de Finanzas para Todos y te espero en el próximo capítulo. Hasta la próxima.